Donald Trump lanzó un movimiento que parecía dirigido contra otros, pero terminó golpeando de lleno el tablero político de Claudia Sheinbaum. Mientras desde Estados Unidos se repetía el discurso de la guerra contra el narcotráfico, apareció una contradicción difícil de ocultar: el perdón y la anulación de la condena contra Juan Orlando Hernández. Reventaron la narrativa moral con la que Washington suele presionar a América Latina. Y justo en ese momento, desde la oposición mexicana surgieron voces que intentaron colocar a Sheinbaum bajo sospecha, acusando a su gobierno de tolerancia o complicidad con el crimen organizado. La escena era explosiva, pero lo más importante no era el escándalo. Lo más importante era la oportunidad política que se abría. Porque cuando un adversario acusa con una mano y negocia con la otra, deja una grieta. Y Claudia Sheinbaum entendió rápido que esa grieta podía convertirse en un punto de inflexión. Sus rivales querían instalar la idea de un gobierno debilitado, condicionado por la presión de Donald Trump y expuesto por las denuncias de actores opositores, pero el problema era evidente. Mientras señalaban a México, el propio sistema político y judicial de Estados Unidos exhibía una lógica selectiva. Castiga a unos, protege a otros, y después intenta presentarse como árbitro indiscutible de la seguridad regional. Ahí comenzó a cambiar la lectura del conflicto. Ya no se trataba solo de responder a una acusación. Se trataba de mostrar que detrás de esa ofensiva había una disputa por el control del relato. Sheinbaum, lejos de entrar en una reacción impulsiva, empezó a colocarse en otro plano, el de una presidenta que no solo resiste la presión externa, sino que intenta convertirla en evidencia de una doble moral. Ese giro era delicado, porque implicaba enfrentar no solo a la oposición interna, sino también a una narrativa internacional construida durante años. Sin embargo, la tensión no terminaba ahí. El tema de la seguridad pronto empezó a conectarse con algo todavía más profundo: infraestructura, economía, energía y soberanía. Porque si el mensaje de Trump buscaba disciplinar, la respuesta de Sheinbaum comenzaba a insinuar otra cosa: que México no solo iba a defenderse políticamente, sino que iba a redibujar su margen de maniobra. Y cuando una líder empieza a responder así, el conflicto deja de ser coyuntural. Se convierte en una lucha por el poder real. Para entender por qué esta confrontación tomó tanta fuerza, hay que mirar el tablero completo. Claudia Sheinbaum no está operando en un vacío. Está gobernando en un momento donde la presión externa, la disputa interna y los cambios globales están ocurriendo al mismo tiempo. Y eso convierte cada decisión en una señal política que es leída tanto dentro como fuera de México. Por un lado, Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, ha vuelto a colocar el tema del narcotráfico como eje central de su relación con la región, pero no desde una lógica de cooperación equilibrada, sino desde una posición de presión, amenazas de intervención, acusaciones directas y un discurso que busca establecer quién tiene la autoridad moral para definir qué es combatir el crimen. El problema es que esa narrativa empieza a fracturarse cuando aparecen casos como el de Juan Orlando Hernández. Y esa fractura no es menor, porque debilita la legitimidad del mensaje que intenta imponer Washington. Por otro lado, dentro de México, la oposición encontró en ese contexto una ventana. Figuras como Lili Téllez decidieron trasladar el conflicto fuera del país, buscando apoyo o validación en Estados Unidos para reforzar sus críticas al gobierno de Sheinbaum. La estrategia es clara: internacionalizar el conflicto para aumentar la presión interna. Pero esta jugada tiene un riesgo evidente. Cuando el discurso se apoya en un actor externo que muestra contradicciones, la credibilidad también queda expuesta. Y aquí es donde Claudia Sheinbaum empieza a mover sus propias piezas. En lugar de responder únicamente en el terreno discursivo, su gobierno comienza a mostrar acciones concretas: operativos contra el narcotráfico, detenciones relevantes, aseguramientos de droga y una narrativa basada en resultados. No es casualidad, es una estrategia, porque frente a acusaciones políticas, la mejor defensa es construir evidencia operativa. Pero la jugada no se queda ahí. Al mismo tiempo, Sheinbaum impulsa una agenda de infraestructura y desarrollo que parece desconectada del conflicto, pero no lo está.
La inversión de cientos de miles de millones de pesos en carreteras, puentes y mantenimiento no solo responde a necesidades económicas. También cumple una función política: mostrar capacidad de gobierno, estabilidad y control del territorio. En un contexto donde se intenta instalar la idea de un país dominado por el crimen, cada obra pública se convierte en un mensaje. Y mientras todo esto ocurre, otro frente empieza a abrirse, uno mucho más complejo y menos visible para el público inmediato: la dependencia energética. México importa cerca del 75% de su gas natural desde Estados Unidos. Eso significa que cualquier tensión internacional, cualquier decisión política en Washington, tiene un impacto directo en la economía mexicana. Y en un mundo donde los conflictos globales están afectando los precios de la energía, esa dependencia deja de ser solo un dato técnico. Se convierte en una vulnerabilidad estratégica. Por eso, cuando Sheinbaum empieza a hablar de reducir esa dependencia, no está lanzando una propuesta aislada. Está respondiendo a un contexto donde la energía se ha convertido en un instrumento de poder, y ahí es donde el conflicto empieza a escalar a otro nivel. Porque ya no se trata solo de seguridad o narrativa política. Se trata de soberanía, de control económico y de la capacidad de un país para decidir su propio rumbo. Lo que parecía una disputa mediática comienza a transformarse en una confrontación estructural. Y en ese terreno, las decisiones ya no son simbólicas. Son movimientos que pueden redefinir el equilibrio entre México y Estados Unidos. Y justo cuando ese equilibrio empieza a tensarse, el conflicto deja de ser silencioso y comienza a estallar. La tensión finalmente estalla cuando las narrativas dejan de ser solo palabras y empiezan a chocar con hechos concretos. La oposición intensifica sus ataques contra Claudia Sheinbaum, insistiendo en que existe una supuesta red de complicidad entre el gobierno y el crimen organizado, pero al mismo tiempo, empiezan a acumularse datos que complican ese discurso. Operativos, detenciones y aseguramientos empiezan a aparecer con mayor frecuencia. Y cada uno de ellos introduce una duda incómoda. Si el gobierno realmente fuera cómplice, ¿por qué estaría golpeando estructuras criminales de forma visible? Ahí surge el primer quiebre en el conflicto, porque el discurso de acusación necesita una narrativa lineal, clara, sin contradicciones, pero la realidad que empieza a construirse desde el gobierno rompe esa lógica. El aseguramiento de cientos de kilos de cocaína en costas mexicanas, los golpes coordinados entre Marina, Fiscalía y fuerzas federales, y la detención de implicados en casos de alto perfil, no encajan con la idea de un Estado pasivo. Y esa disonancia obliga a los adversarios a subir el tono. Entonces el conflicto escala. Ya no es solo una crítica, es una confrontación directa. Se cuestiona públicamente a Sheinbaum. Se le acusa de encubrir, se le exige hablar de casos del pasado como Genaro García Luna, intentando reabrir heridas políticas que siguen teniendo impacto. Pero esa jugada también tiene un costo, porque al traer esos temas de vuelta, se reactivan debates que no necesariamente benefician a quienes los impulsan. Claudia Sheinbaum responde sin desviarse del eje. No niega el pasado, pero lo reubica. Señala que García Luna está en prisión, que hay procesos abiertos y que las consecuencias de tal etapas siguen presentes en las estructuras actuales. Y ahí introduce un elemento clave: el problema de la seguridad en México no nació en su gobierno, pero sí le toca enfrentarlo. Esa línea no solo es defensiva, es estratégica, porque cambia la discusión de acusaciones a responsabilidades históricas, pero el conflicto no se queda en el pasado. También se mueve hacia el presente con nuevos nombres. Casos como el de Hernán Bermúdez aparecen en el centro del debate, mostrando que los procesos judiciales siguen avanzando, y eso genera una presión adicional para la oposición. Si critican la falta de acción, tienen que explicar por qué hay detenidos. Si reconocen los avances, debilitan su propio argumento. En paralelo, se suma otro elemento que complica aún más el escenario: los informes internacionales, señalamientos sobre desapariciones forzadas en años anteriores, vinculados a gobiernos pasados, vuelven a salir a la luz.
Y esto introduce una dimensión más amplia del conflicto. Ya no es solo una disputa entre gobierno y oposición. Es una revisión estructural del Estado, de sus fallas y de sus responsabilidades acumuladas. Y en medio de todo esto, la pregunta empieza a cambiar. Ya no es únicamente quién tiene la razón, es quien logra sostener una narrativa coherente frente a una realidad que constantemente la contradice, porque mientras unos intentan instalar la idea de colusión, otros muestran operativos, inversiones y decisiones que apuntan en dirección opuesta. Pero justo cuando parece que el conflicto alcanza su punto máximo en el terreno de la seguridad, emerge una capa todavía más profunda. Una capa donde las decisiones ya no solo afectan la política interna, sino que empiezan a redefinir la relación de México con el mundo. Y ahí es donde la estrategia de Claudia Sheinbaum empieza a revelar su verdadera dimensión. Es en este punto donde la narrativa deja de ser reactiva y empieza a revelar una arquitectura estratégica mucho más amplia. Claudia Sheinbaum ya no está simplemente respondiendo a ataques. Está reorganizando el tablero. Y la clave de esa reorganización no está únicamente en la seguridad, está en la energía. Porque mientras el debate público sigue centrado en narcotráfico, acusaciones y confrontaciones políticas, Sheinbaum introduce un tema que parece técnico, pero que en realidad es profundamente político: la dependencia energética de México respecto a Estados Unidos. Un 75% del gas natural que consume el país proviene del exterior. Y eso significa una cosa muy clara: vulnerabilidad. En condiciones normales, ese dato podría pasar desapercibido. Pero en un contexto donde el mundo atraviesa tensiones geopolíticas, conflictos energéticos y volatilidad en los precios, esa dependencia se convierte en un punto crítico. Y Sheinbaum lo entiende como un riesgo estructural. Porque si la energía se encarece, se interrumpe o se condiciona políticamente, el impacto no es abstracto. Se traduce en electricidad, industria, alimentos y costo de vida. Ahí aparece el siguiente movimiento: la posibilidad de reabrir el debate sobre el fracking. Y esto es donde el conflicto escala aún más. Porque no se trata solo de una decisión técnica. Se trata de una decisión que divide posturas, genera resistencias y expone contradicciones. Durante años, ciertos sectores defendieron o ignoraron esta práctica. Hoy, frente a una propuesta impulsada por el gobierno de Sheinbaum, esos mismos sectores la cuestionan con fuerza. Pero la presidenta introduce un matiz clave. No plantea una apertura inmediata ni descontrolada. Habla de evaluación científica, de nuevas tecnologías, de reducción de impactos ambientales. Y sobre todo, plantea una pregunta de fondo: ¿puede México seguir dependiendo del exterior en un mundo donde la energía es una herramienta de presión? Esa pregunta cambia el eje del debate, porque obliga a todos los actores a posicionarse no solo en términos ambientales, sino en términos de soberanía. Y ahí es donde la estrategia de Sheinbaum se vuelve más compleja. No busca imponer una decisión de forma abrupta. Busca construir las condiciones para que esa decisión sea vista como necesaria. Mientras tanto, el contexto internacional refuerza su argumento. El conflicto en Medio Oriente, las tensiones en el estrecho de Hormuz y las decisiones de Estados Unidos respecto a Irán están afectando los precios globales de energía. Aunque los mercados reaccionan rápidamente, la economía real tarda en ajustarse. Los combustibles siguen caros, los alimentos suben y la incertidumbre se mantiene. Y en ese escenario, cada país empieza a replantear su posición. Algunos buscan asegurar suministros, otros intentan diversificar fuentes. México, bajo la conducción de Sheinbaum, comienza a explorar su propio camino: aumentar energías renovables, fortalecer la producción interna y reducir la exposición a factores externos. Pero lo más interesante no es la decisión en sí, es el mensaje que envía. Porque al hablar de independencia energética, Sheinbaum no solo está planteando una política pública, está redefiniendo la relación con Estados Unidos. Está diciendo, de forma indirecta, que México no puede seguir operando bajo una lógica de dependencia permanente.
Y eso tiene implicaciones políticas profundas, porque cuando un país empieza a reducir su vulnerabilidad, también empieza a aumentar su margen de negociación. Y ese margen es precisamente lo que está en juego en este momento. La estrategia ya no es solo defensiva, es una apuesta por cambiar las reglas del juego. Pero toda estrategia tiene costos, resistencias y consecuencias. Y lo que viene después muestra hasta qué punto este movimiento puede transformar el futuro político y económico de México. Las consecuencias de esta estrategia empiezan a sentirse casi de inmediato, pero no de forma uniforme. Porque cuando Claudia Sheinbaum decide avanzar hacia una menor dependencia energética, no solo está tomando una decisión técnica, está activando una reacción en múltiples frentes político, económico e incluso internacional. Primero, en el terreno interno. La oposición intensifica su discurso. El tema del fracking se convierte en un nuevo campo de batalla. Ya no basta con cuestionar la seguridad. Ahora se acusa al gobierno de poner en riesgo el medio ambiente. Pero aquí aparece una contradicción incómoda. Muchos de los actores que hoy critican esta posibilidad guardaron silencio o incluso respaldaron políticas similares en el pasado. Y Sheinbaum aprovecha ese punto, no para confrontar directamente, sino para evidenciar que el debate no es completamente técnico, es profundamente político. Al mismo tiempo, el gobierno introduce un elemento que cambia la dinámica, la consulta a científicos y especialistas. Esto no solo retrasa la decisión final, también le da legitimidad al proceso, porque convierte una discusión ideológica en una evaluación técnica, y en un contexto donde cada decisión es cuestionada, ese respaldo puede marcar la diferencia. Aquí hay una jugada clara a ganar tiempo, construir consenso y reducir el costo político de una decisión que, de cualquier forma, será controversial. Pero mientras el debate interno se intensifica, el entorno global empieza a presionar en otra dirección. El conflicto en Medio Oriente, lejos de estabilizarse completamente, sigue generando incertidumbre. El estrecho de Hormuz continúa siendo un punto crítico, y aunque se habla de treguas, las condiciones no son del todo claras. Irán impone nuevas reglas. Estados Unidos ajusta su narrativa y el mercado reacciona con cautela. El resultado es evidente, los precios no bajan como se esperaba. La gasolina sigue cara, los alimentos también, y esto impacta directamente en la percepción pública, porque mientras los mercados celebran posibles acuerdos, la población sigue sintiendo el peso de la incertidumbre en su vida cotidiana. Aquí aparece un factor clave para Sheinbaum: el tiempo político no siempre coincide con el tiempo económico, y es precisamente en ese desfase donde se pone a prueba la estrategia, porque reducir la dependencia energética no es una solución inmediata. Es una apuesta de mediano y largo plazo. Y eso significa que, en el corto plazo, el gobierno tendrá que sostener decisiones bajo presión. Cada aumento de precios, cada crítica, cada señal de incertidumbre puede ser utilizada por sus adversarios. Sin embargo, también hay una oportunidad, porque si el contexto internacional sigue siendo inestable, el argumento de la soberanía energética gana fuerza. Cada crisis externa refuerza la idea de que depender del exterior tiene un costo, y en ese sentido, Sheinbaum no necesita convencer a todos de inmediato. Le basta con que la realidad empiece a respaldar su narrativa. En paralelo, las acciones en materia de seguridad continúan. Nuevos aseguramientos, nuevas detenciones, nuevos procesos judiciales. Esto no elimina el conflicto político, pero introduce un equilibrio, porque obliga a la oposición a dividir su discurso entre dos frentes: seguridad y energía, y eso diluye el impacto de una sola narrativa dominante. Ahora bien, la gran pregunta es si esta estrategia puede sostenerse en el tiempo, porque combinar presión externa, debate interno y transformación estructural no es sencillo. Requiere control político, manejo de expectativas y resultados visibles. Y ahí es donde el margen de error se reduce. Pero si algo empieza a quedar claro, es que Claudia Sheinbaum no está reaccionando de forma aislada. Está construyendo una línea de acción que conecta seguridad, economía y soberanía.
Y cuando esos tres elementos se alinean, el impacto ya no es coyuntural, es estructural. Y justo cuando ese impacto empieza a tomar forma, el escenario político entra en una fase decisiva, donde cada movimiento puede redefinir el futuro inmediato del país. En este punto, el conflicto ya no puede entenderse como una simple confrontación política. Lo que comenzó con un movimiento externo, el indulto de un personaje vinculado al narcotráfico y las acusaciones cruzadas, terminó abriendo una grieta mucho más profunda. Y Claudia Sheinbaum no solo decidió no retroceder, decidió avanzar, porque cada elemento que apareció en el camino terminó conectándose. La presión de Estados Unidos, la narrativa de la oposición, los operativos internos, la inversión en infraestructura, la crisis energética global, todo empezó a formar parte de un mismo tablero. Y en ese tablero, Sheinbaum eligió no jugar a la defensiva. Su estrategia fue clara, aunque no siempre evidente. En lugar de responder ataque por ataque, comenzó a construir una lógica más amplia, demostrar que México puede actuar, puede decidir y puede replantear su posición frente a un entorno internacional inestable. No con discursos, sino con decisiones que apuntan a largo plazo. Y ahí está el punto clave. Porque mientras otros intentaban encasillarla en una narrativa de crisis, Sheinbaum empezó a desplazar el eje hacia soberanía. Seguridad con operativos visibles, economía con inversión pública, energía con una posible redefinición estructural. Cada uno de estos elementos, por separado, puede ser debatido, pero juntos forman una línea política coherente. Eso no significa que el camino esté asegurado. Al contrario, los riesgos siguen ahí. La presión externa no va a desaparecer. La oposición no va a detenerse. Y las decisiones energéticas, especialmente las relacionadas con el fracking, van a seguir generando división. Pero precisamente por eso, el momento es decisivo. Porque cuando un gobierno entra en esta fase, ya no puede retroceder sin costo. Cada paso hacia adelante redefine expectativas. Cada decisión genera consecuencias y cada error puede amplificarse. Pero también, cada acierto puede consolidar una nueva posición. La gran pregunta ahora no es si el conflicto va a continuar, es cómo va a evolucionar. ¿Logrará Sheinbaum sostener esta estrategia frente a múltiples presiones? ¿Podrá convertir la vulnerabilidad energética en una ventaja política? ¿O el costo interno terminará debilitando esa apuesta? Si has llegado hasta aquí, hay algo claro. Esto no es un episodio aislado. Es el inicio de una etapa donde México está redefiniendo su margen de maniobra y donde cada movimiento, cada decisión, puede cambiar el equilibrio no solo dentro del país, sino también en su relación con el mundo. Porque cuando una líder decide cambiar las reglas del juego, el tablero nunca vuelve a ser el mismo.